Mazda. Listo. Entonces, vamos a comenzar, déjenme poner esto aquí al lado, con la primera persona que veo aquí, es mi hermano Isidro. Otra cosa, mantengan los micrófonos como los tienen ahorita, perfecto. Manténganlos apagados y para que no se infiltre el ruido de atrás. Y cuando ustedes vayan a hablar, lo abren el micrófono, digan lo que tienen que decir y entonces, bueno, así vamos a mantener el sonido, el ruido lo más bajo posible. Igualmente, todos queremos participar y eso es lo que queremos. Quiero que todos participen. Pero entonces levanten la mano. Por ahí hay una función que les permite a ustedes levantar la mano. No, o sea, no así porque yo no los veo a todos. Entonces, yo aquí en la parte de abajo solamente puedo ver un número definido. Entonces, si ustedes levantan la mano así y yo no los veo, van a pensar que los estoy ignorando y no los estoy ignorando. Pero si levantan la mano según la función que está aquí abajo, entonces ahí sí los puedo ver porque ustedes pasan directamente aquí donde yo estoy y les puedo dar el pase. Entonces, vamos a comenzar nuevamente con mi hermano Isidro. Isidro, ya sé que eres Isidro, pero dame tu nombre completo y dime dónde, quién eres y en dónde vives brevemente para que todos nos conozcamos. Hola, buenos días, Pastor Luis. Bendiciones para todos y muy contento de estar aquí en este curso con ustedes. Mi nombre es Isidro Chonillo Carpio, soy de Guayaquil, Ecuador. Vivo al sur de la ciudad. Gracias, Isidro. Isidro, yo acabo de regresar del Ecuador. Qué país tan lindo. Estuvimos en Otavalos, en una convención. Excelente. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén. Rosa, hermana Rosa Torres. Bueno, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Mi nombre es Rosa María Torres. Soy ama de casa y vivo en Colombia. Es un gusto haberlos conocido a ustedes. Muchísimas gracias, Rosa. Compartimos patria. Yo también estaba hablando que yo soy colombiano también, así en Sincelejo, Estado Sucre, y bueno, mi familia vive en Santa Marta, Colombia. Ingrid Bermúdez. Hermana Ingrid tiene el micrófono apagado. Si pudiese desbloquearlo para escuchar tu voz, sería perfecto. Si no, vamos a pasar entonces, mientras Ingrid lo puede desbloquear. Hermano Daniel Escaso. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está, pastor? Buen día a los hermanos. Bueno, mi nombre es Daniel Eduardo Escaso, de Buenos Aires, República Argentina. Esta es mi primera vez en la clase. Estuve en la clase anterior, pero hice una clase y no pude por los horarios, así que esperemos poder continuar, que ya cambié los horarios. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Igual, Daniel, gracias por estar con nosotros. Me imagino que todavía seguimos celebrando el triunfo de la selección. Eh, qué regalo nos dio Argentina para todos los hispanos en este mundial. De verdad que lo disfruté muchísimo. Y gracias por meterte nuevamente. Las clases van a estar grabadas, Daniel, en caso y para todo el mundo. En caso de que no puedas entrar a una clase, no te preocupes. Ve la grabación y luego te pones al día, ¿ok? Siempre son bien Perdón, ilustrativas. una consulta, pastor. Sí, dígame. Porque lo que no pude entender, ¿cuánto tiempo, cuántas faltas son permitidas? Mira, Porque no sé Daniel, si hay límite de falta, yo no sé nada, ni cómo estudian, no sé perfecto. nada. Yo Excelente hice, pregunta, Daniel. Excelente. Mira, nosotros somos bien flexibles. O sea, somos bien flexibles en el sentido de que yo no tomo asistencia en este momento de quiénes están y quiénes no están. Yo estoy tomando nota para ver las interacciones y todo lo que tenemos. Pero, por ejemplo, el sistema está diseñado para que una persona pueda ser autodidacta, así como lo viste en los demás. Yo al terminar este curso, esta clase, tuviste que ahí te apareció en el Zoom un warning, o sea, una nota que dice que yo estoy grabando la clase. Al terminar esta clase, yo la voy a publicar en este grupo para que las personas que no pudieron entrar puedan entrar y puedan ver la clase y ver la discusión y luego sigan avanzando y sigan, ¿cómo se llama? Aprendiendo. Entonces, no necesariamente tienes que estar en la clase. No tenemos ningún número definido. Hay personas que no entraron ni una sola clase vivo, pero vieron
todos los cursos grabados, respondieron todas las preguntas, hicieron su proyecto final y mira, muy bien. Nosotros queremos que la gente entre porque esto tiene un beneficio. El beneficio es que participas en la discusión y puedes hacer tus preguntas en vivo, lo cual está muy bien. Y hay dos chances de hacerlo, Daniel. Las personas que entran en la mañana pueden entrar en la noche. Tú no estás limitado al grupo de la mañana. Si eres en la mañana, no puedes entrar en la noche. No, puedes entrar en la noche, puedes entrar en la mañana, puedes entrar cuando tú quieras. Entonces tú lo moldas en la medida de que sea lo más productivo para ti, ¿ok? Pero adelante y bueno, seguimos avanzando. Gracias, hermano. Ah, a ver, déjenme pasar para allá. Edison. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Acosta. Mi nombre es Edinson Augusto Vela Gómez, vivo en Pucallpa, Perú. Edison, qué bien, tenemos un buen grupo en Pucallpa. Excelente. Contento de escuchar su voz y de saber que, bueno, nuestros hermanos peruanos se siguen sumando. Ah, Estuve con Joel y con Abraham por acá. excelente, excelente, Ah, Edison. Mucha alegría. Omaira, Buenos días, pastor. buenos días, Omaira, bienvenida. Mi nombre es Omaira Espinosa. Soy de Cartagena, Colombia, Sudamérica. Qué bien, otra compatriota de la bella Cartagena, me dijo entonces, allá donde está el castillo. Señor, las murallas, el mar. Y bueno, bueno, contento de tenerla por aquí. Dios la bendiga. Ruth, Sí, profesor, muy buenos días, Dios los bendiga. De acá gracias, de Ruth. Colombia, departamento del Meta, sí, mi nombre es Ruth Henao. Y bueno, y orgullosamente me siento de... Ya. Ruth se nos cortó. Vamos a esperar que se conecte nuevamente. Sara, Buenos días a todos los hermanos, al pastor, buenos días. Mi nombre es Sara Yanes Figueroa, soy de Guatemala, vivo en San Lucas, Zacatepeques. gracias, Sara. Gracias. Contento de tenerla con nosotros. Dios nos la bendiga. Rosa Torres, Pastor, ya yo me presenté, se le gracias, olvidó. corazón. Disculpa porque es que a veces, bueno, gracias por recordármelo. Si alguien ya se presentó, me dice ya se presentó. Pues quiero asegurarme de que, porque es que me ha pasado otras veces, como no tengo la cámara prendida, Rosa, que hay personas con el mismo nombre y entonces me salto a uno y creo que no, y bueno, prefiero hacerlo redundante que no. Pero gracias, Torre, por decirnos. Vladimir, Buen día, pastor. Buen día, hermanos. Mi nombre es Vladimir Mena. Les hablo de la ciudad de Bolivia, específicamente La Paz. eh, y que y tengan un bendecido día. muchísimas gracias, hermano. Bienvenido nuevamente con nosotros también. Aquí nuevamente nos da gusto saber que viene de la paz y a recibir más paz aquí, la paz que nos da Cristo también. Estedit, Buenos días, hermanos. Buenos días, profesor. Yo soy de acá de Colombia. Mi nombre es Edith Ortega, del departamento de Sucre. Buenos días. gracias, Estedit. Yo soy también del Sucre de Sincelejo. Aracelis, Hola, buenos días. buenos días, Hola. Aracelis. ¿Cuál es Buenos su apellido, días. Aracelis? ¿Y de dónde es? Hola. Sí, Aracelis, la escuchamos. Bueno, Sí, soy Araceli de acá de Colombia. Estoy iniciando este nuevo curso, ya llevo 3. Qué eh, bendición. y me gusta, pero estoy por aquí. Y lo que pasa es que ya no sé qué pasó con la hora, porque yo pedía en la noche, pero porque en la mañana no me queda fácil porque estoy en una institución.
televisión. Entonces, pero vi que no, que para Colombia no había como para en la noche. No, Entonces, no sé no, si es que estoy no, equivocada Araceli, o vaya nuevamente en el chat donde usted está, donde tenemos toda la información. Este curso se dicta en la noche y en la mañana para todo el mundo. Y usted puede para escoger Colombia cualquiera de también. las dos alternativamente. Ah, bueno, entonces es preferible en la noche mejor. Sí, no se preocupe, ya está aquí, si quiere que de todos modos igual, este mismo curso lo voy a repetir yo en esta noche, ahí están los horarios y se puede meter en cualquiera que le sea conveniente, ¿ok? Bueno, Ah, bueno, listo, muchas me falta alguien que no se ha presentado, por favor, recuerden que no los veo a todos aquí, entonces si hay alguien que no se ha presentado, que levante su mano, porque si queremos conocerlo, todavía nos quedan unos minutos. Ingrid, Bendecido día, mi nombre es Ingrid Bermúdez, soy de Quibdó, Chocó, Colombia. bienvenida Ingrid, gracias por estar con nosotros. Entonces, hable ahora o calle para siempre, como dice cuando se va a hacer una boda. Si no hay más nadie que no se haya presentado, entonces seguimos avanzando. Avanzamos entonces. Bueno, una pequeña explicación porque algunos de ustedes son nuevos en Academia Cristo. Nuevamente, Academia Cristo es un instituto educativo. Gracias, Dios nos ha bendecido por ser el instituto educativo más grande de habla hispana, en español en todo el mundo. Nosotros vamos a cumplir dentro de poco con 1 millón de personas que han descargado la aplicación y eso es una gran bendición para nosotros. Se ofrecen varios cursos, son 13 en la primera fase y luego entran 10 en la segunda fase, que es lo que se llama discipulado. En esto crecemos en nuestra fe con la intención de prepararnos para el llamamiento que tenemos todos los cristianos de predicar la palabra de Dios. Hay 2 cursos, este es uno de ellos, que son de identificación espiritual y legalismo. Vemos nuevamente el legalismo bien importante, porque es una de las cosas que atenta contra la gracia de Dios. Y también identificación espiritual. Ahí vamos a hacer un estudio de las diferentes denominaciones y cuáles son las características de cada uno para que ustedes las puedan diferenciar. Tenemos 6 cursos bíblicos de historias bíblicas, la creación, etcétera. Luego también tenemos las enseñanzas de Jesús, que son 3 cursos que son ya un poco más doctrinales. Y finalmente, de esta primera etapa, tenemos 2 cursos en los cuales la palabra crece, es cómo nos preparamos nosotros para la parte de la evangelización, a cómo compartimos con Dios, con los demás, lo que Dios ha hecho para nosotros. Luego desde viene una segunda parte que se llama Discipulado 2, que ya es mucho más explícito y nos prepara como para hacer el ministerio que Dios nos llama de proclamar su palabra. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, entonces pasamos al repaso de la lección número 1. Nuevamente, antes de cada clase, yo voy a poner un link. Si ustedes ven que por alguna razón no he puesto el link, pueden ir a nuestra página web, Academia Cristo, y van a donde dice discipulado, y ahí están todos los cursos y están todas las lecciones. Pueden ir viéndolas, inclusive no tienen ni siquiera que esperar a que yo se las pase antes, pueden ir adelantando. Algunos de ustedes tienen tiempo de hacerlo y pueden pasar por la clase 1, 2, 3, todos los videos introductorios y están todas las hojas, los pueden poner allí. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las diferentes maneras, de acuerdo al video, en que las personas ven a Dios? Hay varias formas de verlo. De acuerdo al video, ¿cuáles son estas formas? ¿Quién quiere darnos su opinión? Yo, pastor, desde Sí, adelante. ¿Cuáles son? Adelante. Bueno, Ruth desde acá, desde Colombia. Una de las cosas que las personas como ven al Señor es como un Dios castigador, como un Dios que no tiene amor, como un Dios que está siempre atento a castigarnos, a juzgarnos, ¿sí?
Entonces, esa es una de las formas que muchas personas ven, ¿no? Sí, gracias, Ruth. Y vamos a ver por qué muchas veces, o sea, nuevamente esa percepción y que es bastante negativo en el sentido de que pareciera que es un Dios que no nos quiere, que está siempre molesto con nosotros y que necesita que nosotros tengamos intermediarios y cosas por el estilo donde Él no los ha puesto. Pero vamos a ver eso un poquito más. Entonces, bueno, ciertamente uno, como un juez severo, listo para castigar nuestras fechorías, como alguien que está nada más pendiente a ver en qué te equivocas para, boom, darte. Y vamos a ver que eso no es la actitud de Dios con nosotros. Dios es severo con el pecado, Dios no tolera el pecado, pero no es que está allí pendiente para no castigarnos en cualquier momento. Daniel. ¿Cómo ven las personas a Dios según el video? No sé, que no vi ningún video, pero yo lo que veo, cómo las personas ven en Dios acá en Argentina o en el entorno que me rodea. La mayoría de las personas piensan que Dios es un mayordomo, que dame, que está dispuesto las 24 horas para dar. Y hay cosas que si es la voluntad de Dios, Él te la va a dar, y si Él no permite, por algo será. Pero Dios no es un mayordomo. Dame, está todo el tiempo. Y no me doy, perdón, y no me da, y después se enojan con Dios y no buscan más a Dios. Amén, Daniel. Sí, ese es el complejo del cajero automático, donde yo voy a Dios y pim, pum, pam, y ahí está, y dame completamente. O sea, muchas veces la comunicación con Dios es una sola dirección, lo que yo le pido para que Él me dé. Entonces, Dios no es mi salvador, sino es mi esclavo. Y ciertamente Dios es nuestro sirviente, increíble como Él nos sirve, pero Dios tiene cosas más importantes que darnos que simplemente las cosas materiales. No las da, pero esa no es la base de nuestra relación con Dios. Excelente, Daniel. Muy bien. Bueno, otra de las cosas en las cuales vemos algunas personas, la parte positiva, o sea, pero no necesariamente, nuevamente los extremos no necesariamente son buenos tampoco, y algunas cosas tienen elementos de verdad y elementos que no son reales. Por ejemplo, otros ven que Dios es un abuelo amoroso, que es muy buena gente, que nos quiere mucho, que a Él no le importa lo que hacemos. Ya, aquí vemos uno donde Dios está pendiente de que nos equivoquemos para darnos, y en el otro, tranquilo, no es gran cosa, no importa, no pasa nada, como dicen en México. Y vamos a ver que nuevamente no es correcto, o sea, hay elementos de verdad, elementos de mentira, veremos cómo Dios se manifiesta a sí mismo, que dice Él mismo sobre sí, para poder entenderlo cada día mejor. Otro que es muy común es un Dios distante, que no está interesado en nuestra vida cotidiana. Y esto es un mensaje bastante muy común, que hay un Dios que está tan arriba que algunas personas dicen inclusive que no le pidas a Dios cosas pequeñas porque Él está muy ocupado con las cosas grandes. Am, Necesitamos otras personas u otras cosas que sí nos escuchan y nos responden más rápidamente que Dios. Eso también es un error como tal. Pero no, Dios está muy interesado en nuestra vida. Y como nuevamente simplemente alguien que nos va a bendecir dependiendo de lo que nosotros hagamos. Si hacemos lo bueno, estamos bien con Él. Si hacemos lo malo, nos castiga. Entonces, vamos a revisar todas estas ponencias en la medida de que vayamos viéndolo en el curso. Este curso tiene varias lecciones, no todas las respuestas las vamos a tener en esta lección. Una advertencia importante, el curso de legalismo es uno de los más polémicos que hay. ¿Por qué es polémico? Porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos dos naturalezas. Y nosotros tenemos dos naturalezas. ¿Por qué nosotros tenemos dos naturalezas? Una, que es la naturaleza pecaminosa. Con esa venimos todos desde el nacimiento. Carne produce carne. O sea, el pecado que viene desde Adán y Eva ha sido transmitido generación tras generación y venimos defectuosos de fábrica. En pecado me concibió mi madre, venimos todos con eso. O sea, cada uno nace con esa naturaleza. A través de la fe, una vez que nosotros llegamos a la fe, Dios nos pone una nueva naturaleza, que es la nueva naturaleza que es el ser humano
que cree en Jesucristo. En otras palabras, nosotros somos santos, como el apóstol Pablo se refiere a la congregación, los que hemos sido santificados, limpiados, purificados, perfeccionados a través del sacrificio de Cristo. Y somos pecadores al mismo tiempo porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual tenemos que seguir luchando. La Biblia nos refiere así de esa forma y también de esas dos formas. Entonces, la naturaleza pecaminosa va a tratar de utilizar cosas, aún siendo positivas, y cambiarlas para su propio provecho y tergiversar el evangelio. Por eso, como dice el libro de Proverbios, hay muchas cosas que al hombre le parecen correctos, pero terminan siendo caminos de muerte. Cuando, o sea, no tienen nada de malo portarse bien, por supuesto que es muy provechoso, pero cuando termina siendo un camino de muerte, cuando yo baso mi salvación en cómo yo me porto. Ahí maté y saqué a Cristo de la película y entonces me convierto yo en mi Salvador y aunque se parezca bien, aunque hayan cambios positivos en mi vida, realmente lo que estoy haciendo es atentar contra la gracia de Dios. Entonces, esto está arraigado. Entonces, ¿qué les voy a pedir a todos ustedes? Miren, mi opinión no es importante. La mía no es importante. Lo que Dios dice sí lo es. Y mi deber como cristiano y para mí mismo es poder mostrar lo que las escrituras dicen. Y yo sé que ustedes también tienen ese mismo deseo. Entonces, mi compromiso con Dios, porque esto es algo muy importante. Ustedes son súper importantes para Dios. Dios derramó su sangre por cada uno de ustedes y no quiere que nada le pase a ustedes. Yo soy responsable por eso y me lo tomo bastante serio. Entonces les voy a mostrar a ustedes, con la ayuda de Dios, lo que la Biblia dice para que ustedes puedan tomar y entender. Yo no tengo la posibilidad de cambiar sus mentes, no es mi trabajo. Eso es un trabajo de Dios, el Espíritu Santo en cada uno de sus corazones. Pero entonces lo que les voy a pedir es que tengamos paciencia. ¿Okay? Yo he aprendido mucho a través del tiempo, igual que ustedes. Tengamos paciencia y en amor, hierro pule hierro. Yo cuento con que ustedes, si ven que hay algo que no está bien, en amor traten de mostrarlo, pero igualmente vamos a ver qué dice la Biblia y creceremos juntos en la palabra de Dios. Así que nuevamente, tendremos paciencia y siempre vamos a hablar en amor. Pero también los animo a que hagan las preguntas difíciles. Este es un sitio en el cual podemos hacer estas preguntas porque tenemos el ánimo de responderla según lo que dice la Biblia y no según. Yo no quiero, a mí no me interesa ganar la discusión. A mí lo que me interesa es que la palabra de Dios se mantenga. Entonces, en ese sentido, nosotros dejamos nuestro orgullo a un lado y simplemente queremos aprender, Señor, ilumíname humildemente y muéstrame qué es lo que debo aprender. Entonces, aquí esto es un curso muy polémico y por eso les pido que tengamos nuevamente paciencia y que nos demos el tiempo y seguimos viendo y bueno, vamos a enriquecernos juntos a través de lo que dice la palabra. Entonces, vamos a ver cuáles son los dos tipos de miembros que producen las iglesias. Las iglesias legalistas, que el legalismo, y para darle un concepto de qué es el legalismo es todo aquello que busca lograr a través de la ley lo que la gracia, solo la gracia puede hacer. Cuando yo trato, por ejemplo, un ejemplo de legalismo, cuando yo trato de que agradar a Dios a través de la ley, eso es legalismo. O sea, que Dios me vea a mí a través de las obras de la ley, a través de mi comportamiento, que yo voy ganando escalones. Eso es legalismo. Cuando yo añado cosas a la palabra de Dios que Él no ha mandado, con mandatos que Él no ha puesto allí, eso es legalismo también. Y cuando ustedes pueden ver que Cristo tuvo muchísimos problemas con los fariseos y los saduceos, los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ellos eran sumamente estrictos y no era por ser estrictos, sino que añadían leyes que Dios no estaba poniendo. Uno. Y dos, utilizaban la ley como un escalón para agradar a Dios. Y vamos a ver todos los ejemplos donde ellos pensaban que estaban súper bien basados en la forma en que ellos se comportaban y no basados en el Salvador que Dios les había prometido. Entonces, nosotros no queremos agradar a Dios a través de la ley, sino queremos sencillamente darle gracias por lo que ya Él ha hecho por nosotros y nuestro
respuesta a su amor, produce todas las obras que se va a producir. Así sí son cosas fragantes a Dios. Entonces, estas iglesias legalistas que ponen normas, que quieren que buscar, que se centran en el desarrollo del cristiano, producen generalmente dos tipos de miembros. ¿Alguien recuerda cuáles son? ¿Alguien recuerda cuáles son esos dos tipos de cristianos que producen las iglesias legalistas? Si en una iglesia yo te digo a ti, bueno, y este es le voy a hablar un típico lenguaje legalista. Los verdaderos cristianos hacen esto y esto y esto y esto. Los verdaderos cristianos se comportan de esta forma. Daniel. Una pregunta. Esta es mi opinión, no digo que es la verdad, pero usted, las personas, los hermanos legalistas, los cristianos legalistas, un ejemplo, vendrían a ser, pero es una pregunta, pastor, ¿no? Sí. ¿Son los adventistas que hacen que descanse el sábado? Wow. Sí, o sea, sí, el legalismo nuevamente es todo aquello que quiere buscar, que pone normas donde Dios no las ha puesto. Y ese es un buen caso, o sea, eso es un buen caso de un uso legalista. ¿Por qué un buen caso? Por ejemplo, vamos a ver la parte positiva. Tiene algo de malo, y ahorita vamos a pasar a Ruth, ¿ok, Ruth? No bajes la mano tampoco, Mayra. Pero tiene algo de malo hacer la devoción o la adoración a Dios el día sábado. La respuesta simple es no, ¿verdad? No tiene ni nada de malo. De hecho, Dios nos anima a que nosotros lo adoremos todos los días, cualquier día. O sea, el que la iglesia adventista diga que adoremos a Dios el sábado, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando yo digo que cualquier persona que adore en un día diferente al sábado está mal. Eso es legalismo. ¿Por qué es legalismo? Porque la Biblia nos habla que nosotros estamos libres de adorar a Dios en cualquier momento y los versículos están claros. Dice que nadie te juzgue por los días de fiesta, los días de oración. Tenemos una libertad en Cristo. Cuando Cristo viene, o sea, hay cosas en el Antiguo Testamento que Dios colocó para su pueblo en su momento que eran una sombra de lo que iba a venir. Una vez que Cristo las cumple y Él no los dice en el Nuevo Testamento, nos dice que estamos libres. Por ejemplo, y esto tiene que ver con eso, Daniel, que también es una de las cosas que dice la iglesia, ella y otras más. Por ejemplo, que hay ciertas comidas que no puedes comer porque Dios las prohibió. Eso es cierto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios dice que no es lo que entra a tu boca, sino lo que sale de ella, y muy explícitamente le dice a Pedro, Pedro, mata y cómete todo este montón de animalitos que antes yo te los prohibí. Ya tenemos libertad en Cristo porque Él nos los ha dicho y nos los ha mostrado. Entonces, nuevamente, cuando yo insisto en algo, y hoy tenemos un buen ejemplo de eso, que es bien polémico, por eso nuevamente, que es el uso del alcohol. Vamos a ver eso también. Entonces, cuando yo insisto en que está mal, entonces estoy haciendo completamente legalista. Daniel, hoy, mañana, todos nuestros días son días de adoración a Dios y los podemos hacer en cualquier momento. Ruth y luego Mayra. Sí, profesor, según el video dice que las iglesias legalistas producen dos tipos de miedo y uno es estar orgullosos de sí mismos por seguir las reglas, ¿sí? Que se basan solamente en seguir ciertas normas, ciertas reglas. Y el segundo es individuos que se sienten frustrados porque fallan con frecuencia al tratar de no cumplir las reglas que Dios pide y finalmente pues se rinden, ¿sí? Entonces, Excelente, Ruth. sí, y también dice que no, estas iglesias no producen miembros con una relación alegre, amorosa en el Señor, sino que el legalismo la confunde y las hace creer que su relación con Dios se basa en lo bien que cumplen con las reglas. Excelente, Ruth. Nuevamente, y estos no son, o sea, esto está en el video, pero esto no es el video. Ahorita vamos a entrar en todos los versículos y vamos a entrar en muchos de los pasajes que nos muestra eso, y por eso es que Jesús cuando vino tenía tantos problemas con los fariseos y con otras personas por su vida legalista. Omaira. Pastor Jimena, yo no vi el video del que están hablando.
Pero con respecto a la pregunta que te está haciendo, de que si amas a Dios, que no sé qué, entonces yo pienso que ahí eso es manipulación. Porque cuando a uno le dicen que si no amas a Dios, entonces por eso es que no haces esto, porque no amas a Dios. Lo mismo que en estos días estaba yo pensando en que parte de la Biblia dice que siempre los hombres evangélicos tienen que usar camisa manga larga. Imagínense, usted que es costeño sabe aquí, y ahora que está haciendo unos calores, Ya. imagínense, siempre uno que siempre tiene que estar cubierto de pies a cabeza, entonces eso tampoco lo dice la Biblia, dice que se Gracias. vistan de color. Muy bien, Omaira. Muy buen ejemplo. Voy a repetir porque, Omaira, tu audio está un poquito fuerte, está un poquito difícil. Tienes que acercarte más al teléfono, pero sí escuché uno de tus ejemplos donde, por ejemplo, en el caso de ustedes, de las mujeres, son bastante víctimas del legalismo. Por ejemplo, nuevamente Omaira mostraba un ejemplo de que las personas, las mujeres sobre todo, tienen que cubrirse completamente porque si no, eso es ah, algo que Dios no quiere. Y eso es un excelente ejemplo. Piensa usted, la Biblia habla de vestirse con decoro, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué Así significa es. eso? Pero ¿qué significa eso? Eso depende. Eso depende mucho del sitio. Y nuevamente todos entendemos lo que es vestirse con decoro. Pero les voy a dar un ejemplo de cómo la cultura tiene que ver cómo se percibe el decoro. Me atrevo a decir que en todos las iglesias donde ustedes van, en nuestra vida donde estamos normalmente, yo he estado como pastor aquí en Milwaukee o en Miami, cualquier sitio, Colombia. Si yo estoy en el servicio del domingo o cualquier día y me entra a la iglesia una mujer sin nada mostrando los senos, por ejemplo, ¿ustedes creen que eso es decoroso? Respuesta fácil. ¿Será decoroso ir hacia el servicio mostrando? Claro que no, pastor, eso no es. Veo bastantes cabezas que dicen que no. ¿Verdad que no es decoroso? All right. Muy bien. Ahora, les voy a hacer la misma pregunta. Si yo soy el pastor de una tribu en el Amazonas, indígena, donde la vestimenta diaria y normal de toda la tribu es así, entonces están cometiendo un pecado porque están presentándose ante el servicio de esa forma. Ok, ahí tienen una idea. No, no es, o sea, muchas veces el legalismo tiene que ver más bien con el principio y no cómo se ejecutan las cosas. Igualmente, y les voy a dar otro ejemplo de la misma vestimenta. Si muchas personas dicen, oiga, eso de un hombre con una falda, ay, o sea, ¿cómo se va a presentar un hombre con una falda? Y realmente, o sea, aquí en Miami, o sea, no creo que sea muy conveniente que yo me presente con una falda. Pero resulta que si yo estoy en Escocia, la falda está reservada para los guerreros. Y un tipo de falda muy específica. Igual en la India. Entonces, nuevamente, hay que tener cuidado. El legalismo tiende a ser muy general y a poner reglas sin ver qué está por debajo. Entonces, y vamos a hablar nuevamente de algunos versículos que dicen sobre los zarcillos, el arreglo del cabello y todas esas cosas, y vamos a ponerlo dentro de de qué exactamente, cuál es el principio y cuál debería ser la aplicación. Entonces, hay una gran diferencia. Daniel. ¿Me escucha bien, pastor? Me Sí, puse los auriculares. perfectamente, Daniel. Pastor, con respecto a lo que usted está diciendo, el tema de la vestimenta, de la ropa, me gustó la ilustración, pero también aquellos que son legalistas te van a decir, pero la Biblia dice que el hombre no vestirá de mujer y la mujer no vestirá de hombre. ¿Qué se le responde ahí, pastor? O sea, nuevamente el principio es correcto. O sea, tú no quieres o sea, tú quieres hacer, nuevamente no dar ninguna mala impresión y no hacer cosas que no son. O sea, yo soy un hombre, Dios me hizo un hombre y estoy agradecido con Dios por eso. Y las mujeres deben estar totalmente Pero, agradecidas con Dios por lo que le hicieron. Entonces, yo no tengo ningún tipo de intención de causar
de causar ofensa en el sentido de que estoy como negando mi masculinidad. Yo no, yo le digo a Dios gracias por eso y ayúdame nuevamente a mostrarte que estoy contento con eso. Ahora, ¿cómo se muestra eso distinto? Fíjate, Daniel, el caso que te estoy dando ahorita de la falda. Yo no usaría falda porque dentro de mi cultura eso no es algo que se usa. Estaría siendo un mal testimonio demasiado a eso. Pero nuevamente, si tú eres de Escocia, la falda es un instrumento guerrero. Y si yo estoy en Escocia y un día voy para allá y me invita, me la pongo allá dentro de ese setting, pero no aquí. O sea, nuevamente, no quiero dar una mala impresión. Fíjate tú, otro ejemplo, son muchos los ejemplos, no los vamos a abordar todos, pero tengo que tener cuidado de cómo los aplico. Pablo habla en la iglesia de la mujer de cabello corto, que es una desgracia, ¿ok? ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo allí? No está diciendo que una mujer con el cabello largo, que toda mujer con el cabello largo es una desgracia, no está, perdón, con el cabello corto es una desgracia. Cuando estudiamos nosotros la historia, lo que el apóstol Pablo estaba mostrando, que en ese entonces, en ese contexto histórico, la mujer de cabello corto era destinada para la prostitución. En otras palabras, no te veas, o sea, Dios le dice a los cristianos, muchachos, traten de diferenciarse de dar una mala imagen. Si el cabello corto es lo que usan las prostitutas, no te veas como a ellas. Haz algo diferente. Entonces, yo aplico eso mismo también en mi vida. No quiero dar una mala impresión. Sin embargo, igualmente algunas cosas cambian con la cultura y ahí es importante diferenciar. Entonces, el legalismo trata de imponer reglas sin ver realmente cuál es el fondo y lo más importante, para que la persona se sienta que haciendo estas reglas y siguiéndolas, gana escaños, gana peldaños, gana posiciones con Dios y se considera un verdadero cristiano o mejor cristiano que otro. En esto causa dos tipos de, como nos dijeron ahorita, cuando yo sigo la ley pasan dos cosas. Me desespero. ¿Por qué me desespero? Porque cuando yo veo lo que Dios pide de mí, hermanos, sean honestos conmigo, ¿quién de ustedes que está aquí cumple con todos los mandatos de Dios como Dios los pide? ¿Alguno? Muy bien, gracias a Dios ninguno levantó la mano porque no hay ninguno. No hay ninguno, no existe un ser humano que pueda cumplir con los mandatos de Dios diariamente como Dios los pide. No podemos, somos seres humanos, para eso está Cristo que sí fue perfecto en nuestro lugar. Entonces, si yo soy honesto y yo trato de hacer eso, va a pasar como en muchos casos. Inclusive Martín Lutero agarraba y se daba con un látigo, guapás, todo el día. Casi se mató el pobre hombre. ¿Por qué? Porque no podía cumplir con lo que Dios le estaba diciendo, entonces se castigaba a sí mismo. Se iba a confesar sus pecados y después de confesar sus pecados se devolvía cada 15 minutos porque se le acordaba de otro, estaba desesperado y tenía una rabia con Dios porque dice, Dios, o sea, no puedo, no puedo. Y Dios dice, claro, por supuesto que no puede, pero yo sí puedo. Y para eso está mismo. Entonces, si queremos ser legalistas, nos va a crear, y somos honestos, nos va a crear desesperación. O la misma moneda, pero de la otra cara, el lado fariseo, nos vuelve orgullosos. O sea, Señor, cuando ¿se acuerdan de la persona que se acercó a Jesús? Le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Cristo le dijo, yo sé por dónde viene. Y le empezó a recitar la ley. Y él dice, ya yo he hecho de todo eso, ya yo estoy listo. O sea, pensando en que Dios le iba a decir, Jesús le iba a decir, bien hecho. Le dijo, no, te faltan varias cosas y te voy a dar un ejemplo. Ve y vende todo lo que tienes. Y el hombre dijo, ups. Entonces, nos vuelve orgullosos. Nos dice a nosotros que yo sí soy un verdadero cristiano porque yo hago esto, ya yo ayuno, yo no bailo, no bebo, no fumo, no, yo hago esto, doy sangre, doy mi diezmo todo el tiempo, yo. El yo sube y baja, el yo no va para el cielo y le roba la gloria de Dios. Entonces, son los dos tipos de cosas que producen las iglesias legalistas, pero no producen una buena relación con Dios verdaderamente. Porque la verdad, la buena relación con Dios se produce a través de su gracia. A ver, seguimos entonces. ¿Cuáles son los dos aspectos o los lados de la actitud hacia nosotros? Dios tiene dos formas de verlo. ¿Cuáles son? Dios tiene dos actitudes, o sea, Dios tiene dos características personales que podemos definir que en las muestra hacia nosotros. Dios es un Dios
Ruth. Misericordioso. Sí, pastor. Pues no sé si estoy bien. Dice que Dios es un Dios de relación condicional. ¿Sí? No sé si es ahí. ¿Sí? Y Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él basada en el mensaje del Evangelio. Sí, esas Y son dos contradictorias, ¿no? Pero sí, Dios quiere que tengamos una relación con Él basado en el Evangelio. Muy bien. sí, otra sería. Bueno, entonces tenemos dos. Tenemos las dos características de Dios. Dios es un Dios y las dos son buenas. Estamos hablando del mismo Dios Misericordia. y este es nuestro Dios y es bueno. Dios es un Dios de justicia, un Dios que no tolera el pecado, la desobediencia y que Él no puede estar en la presencia del pecado. Por eso es que ustedes ven que cada vez que habían los profetas, hombres de Dios, que estaban en la presencia de Dios, esa gente temblaba. Dice, ups, soy un hombre muerto, porque he visto a Dios. O sea, Dios y el pecado no van juntos. El pecado, y eso es bueno. Dios no tolera el pecado. No. El pecado tiene que ser castigado, tiene que ser desecrado. Y Él castiga el pecado con el infierno, con la separación final. Eso es, y es bueno. Dios todo lo que hace y todo lo que es bueno. Ahora, además de que Dios es un Dios de justicia, también es un Dios, el que más de, facilito, la otra característica de Dios, fácil, Juicio. Dios, claro, Dios de juicio. Dios es de justicia, pero el otro también, Es amor. exactamente, Dios es un Dios de amor, es ese Dios que Él no quiere, o sea, Dios tiene, ¿por qué? Porque como, fíjense que nosotros a veces nos hacemos mucho problema para entender esto, pero no lo tiene. Ustedes y yo somos latinoamericanos. En Latinoamérica, esto pasa en todos lados del mundo, pero en Latinoamérica nosotros sabemos muchas veces que los jueces no son justos. Que si alguien llega a un juicio y tiene mucha plata o tiene mucho poder político, lo más probable es que salga libre, ¿cierto? A nosotros eso no nos gusta. Nosotros quisiéramos que el juez fuese justo. Si el juez fuese justo, ¿cuál es la obligación del juez? ¿Cuál es la obligación de un juez justo? Perdón, la obligación de un juez justo sería hacer justicia, pastor. Correcto. Y eso significaría hacer qué cosa cuando alguien es encontrado culpable. Cuando alguien ha cometido un delito, ¿qué tiene que hacer este juez? Condenarlo. Condenarlo. Y nosotros, y pregunta para todos ustedes, ¿no quisiéramos nosotros que todos los jueces fuesen así? Claro, por supuesto que todos queremos jueces así. Dios es ese juez, que Él condena el pecado sine qua non, no hay marcha atrás. El problema que tenemos con Dios es que el problema es que nosotros somos los presos y nos da miedo, pero Dios es un buen juez. Y cuando Él condena el pecado, lo hace bien. Y gracias a Dios que tú no permites el pecado, Señor, porque nos está mostrando lo que viene en el cielo, donde no va a haber pecado del todo y vamos a estar con Él. Y de paso, Dios, cuando es un Dios de justicia, Él cumple su palabra siempre, sin importar nada. Ahora, este Dios, este juez bueno, que es un buen juez, que siempre condena el pecado, tiene también una característica de que nos ama un montón y que no quiere que nosotros vayamos al infierno. Entonces, Él va a resolver este problema. Tú te mereces la muerte, te mereces mi condenación, yo tengo que castigarla, pero entonces yo lo voy a, como yo te amo, yo te resuelvo el problema. Lo sigo pagando, sigo haciendo que el pecado tenga su castigo, pero no te voy a castigar a ti, sino voy a castigar a mi propio hijo, que soy yo mismo. O sea, esa es la gloria de Dios y el amor de Dios para nosotros. Entonces, estas dos personas es el mismo Dios y las dos cosas son hermosas y las dos cosas son buenas. Y le damos gloria a Dios por ser como es, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser justo y amoroso con nosotros al mismo tiempo? Ya yo hablé un poquitico de eso. ¿Dónde se muestra el amor y la justicia de Dios al mismo tiempo?
en qué sitio se muestra clarísimo la justicia, el castigo del pecado y el amor por ti? En la cruz El con amor, en la, Jesucristo. Excelente, Isidro, excelente, Daniel. O sea, en la cruz de Cristo se encuentran la gracia y la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. Allí estaba muriendo Cristo y murió. Y lo dijo bien alto. Padre mío. Eso a mí me duele cada vez que lo escucho, pero también me alegra porque sé lo que está pasando. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Uf, ya. Al que no conoció pecado, Dios lo trató como pecador por ti y por mí. Gracias, Señor. Tú Amén. clavaste en la cruz todos mis pecados. Echaste encima todo lo que yo, la copa que era mía, te la tomaste. Gracias, Señor. Amén. Pero al mismo tiempo, por mí y para ti, lo que le dijo Jesús hace unas horas a los discípulos, toma y come. Este es mi cuerpo entregado por ti, anunciando lo que iba a pasar. Toma y bebe. Esta es mi sangre derramada por ti. El Cordero Pascual que iba a ser sacrificado solamente unas horas más tarde. Y ahí estaba ocurriendo. Entonces, así en la cruz se hacen las dos cosas. Para ti y para mí. Gloria a Dios por eso. Entonces la respuesta Amén. se encuentra en la cruz. Castiga el pecado y nos exonera a nosotros. Y lo que Cristo hace en la cruz, nos lo otorga. O sea, es lo que llamamos el gran intercambio. Cristo hace eso. Le dice, muchachos, por favor, todos sus pecados míos, todos, vénganse para mí. Se los pone encima y él agarra su camisa, la camiseta de él, que es de rectitud, de perfección, y dice, aquí tienen lo mío, se las pongo a ustedes. Ustedes me dan todas sus cosas, yo le doy toda mi perfección a cada uno de ustedes. Es el gran intercambio que ocurrió en la cruz. ¿Preguntas? Edinson, creo que tenías la mano levantada, no sé si ya... Sí, y disculpa, quería contar algo de repente, lo que yo pude ver en estos tiempos que he venido revisando la Biblia, Sí. es que en el momento de la crucifixión también vemos un cuadro de soberbia y humillación, porque ahí tenemos al preso que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda, y ahí vemos la soberbia y la humillación del hombre, de nosotros mismos, lo que nos ponemos rebeldes y aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador personal. Eso era todo, Luis. Gracias, hermano. Sí, señor. Dos caminos diferentes. Fíjate que, y me gusta porque tiene dos criminales y los dos tomaron vías diferentes. Uno puso su confianza en Cristo y Cristo le dice, te garantizo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, lamentablemente, como tú lo acabas de mencionar muy bien, soberbio, hasta en el día final. Que Dios nos garantice, que Dios nos dé el espíritu del que se mantuvo y que confió en Cristo como tal. Daniel. Pastor, usted dijo, el legalismo es cuando yo trato de agradar a Dios a través de la ley. La pregunta es la siguiente, Pastor. Una iglesia que pide el diezmo, la ley, ¿es una iglesia legalista? Daniel, vamos a estudiar eso adelante porque eso requiere, nuevamente, la respuesta es que, Daniel, Como mira, habló de, perdón, como no, dijo, el legalismo. y tenemos que responder esa pregunta, Daniel, y es una pregunta importante. Lo que pasa es que, claro, nuevamente son varias lecciones y no las puedo responder todas en una sola. Pero, mira, muchas veces, Daniel, no es simplemente ni siquiera lo que se hace, sino lo que está en el corazón del ser humano. O sea, ¿cuál es mi motivación? Es lo que me puede hacer a mí legalista o no. Por ejemplo, o sea, si cuando yo exijo algo, una cosa así en sí es simple. Si yo exijo algo que Dios no exige, es legalismo. Period. Punto. Cuando yo estoy exigiéndole algo a alguien que la Biblia no está exigiendo, no hay forma de decir otra cosa, sino que estoy siendo legalista. Eso es uno. Cuando estoy exigiendo algo que aunque Dios pide, porque por ejemplo Dios pide que los 10 mandamientos.
Pero cuando yo lo estoy pidiendo para que tú llegues al cielo, es legalismo también. Aunque Dios lo pide, pero lo estoy pidiendo por la razón equivocada. Ahí hay un problema del corazón. Entonces, hay momentos en los cuales vamos a ver cosas que Dios está pidiendo, pero yo tengo que ver es cuál es tu motivación. Si tu motivación es la equivocada o la forma en que yo estoy pidiendo las cosas es motivada por la ley, entonces es legalismo. Porque dos personas pueden pedir exactamente lo mismo. Yo te puedo pedir algo, o sea, no soy yo, te lo puede pedir Dios, Dios te lo va a pedir. Pero hay que ver qué es lo que te mueve. Si tú lo estás entendiendo que es por el lado de la ley, es legalismo. Si lo estás haciendo porque es tu respuesta ante la gracia de Dios, no es legalismo. Y en la superficie se puede ver igual, pero no es igual. Dios mira al corazón del ser humano, no al fuera. Pero vamos a entrar en este caso del día, es muy importantísimo. Se merece que, porque es una de las cosas, como ahorita, hoy tenemos un punto que es el alcohol, pero vamos a tratar el del diezmo, porque el diezmo es muy importante. Omaira. Entonces, en este tiempo ese es un tema bien polémico, pero Sí. creo yo, casi la Biblia dice traer todos los diezmos a la polis, pero yo creo que en este tiempo más se diezma no por cumplir la ley, sino por amor a lo que Cristo hizo por nosotros. Porque yo creo que en el Nuevo Testamento no habla de diezmos, que traigan los diezmos, ni nada. Si se refieren de vez en cuando que diezmaban esto, que diezmaban eran los fariseos. Sí. Omaira, tienes que acercarte más al teléfono, ¿viste? Porque te escuchamos, yo te escuché. Estábamos hablando, Omaira nos está hablando nuevamente del diezmo, y yo creo que vamos a pasar esto más adelante. Que lo que habla el Nuevo Testamento, que no menciona el diezmo, nuevamente lo vamos a estudiar con calma, porque este es un tema bastante amplio que merece mayor tiempo para nosotros. Muchísimas gracias, Omaira. Entonces, bueno, vamos a hacer un resumen. Tenemos dos formas, tenemos el mismo Dios. Tenemos un Dios de justicia y tenemos un Dios de amor. Los dos son el mismo. El problema es cuando simplemente nos enfocamos en uno y no en el otro. Si yo quito la justicia de Dios, de mi Dios, es otro Dios. Lo estoy cortando algo. Si yo quito el Dios de amor, de justicia, también lo convierto en otro Dios. Mi Dios tiene ambas cosas. Entonces tengo que tener ambas cosas en su verdadero balance. Muchas veces en la Biblia es cuando yo tengo que discernir entre lo que es la ley y el evangelio. Ambas cosas están allí. El Dios de justicia nos dice que él tiene que tiene que castigar el pecado y tiene que hacerlo. Él dijo que es así, es un juez justo. Por lo tanto, lo va a hacer. El Dios de amor dice, ok, tienes que castigar el pecado, pero me voy a proporcionar a mi hijo para no castigarnos a nosotros. Allí interactúan las dos cosas, el Dios del Dios de amor y el Dios de justicia. ¿Por qué el legalismo es un ladrón? Ruega el consuelo que brinda el evangelio. El evangelio te dice a ti y a mí que en la cruz Cristo ha perdonado ¿cuántos pecados? Los grandes, los pequeños, todos. Yo ahí tengo una lámina ahorita que la voy a mostrar con los versículos bíblicos. Todos. Los que cometí hasta ahora y los que voy a cometer mañana, pasado y traspasado. Todos. No hay un pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todo pecado. El sacrificio de Cristo es suficiente, sobreabunda. No falta nada. Cuando yo les digo a ustedes, uy, hermano, usted está guindando, hermano. A usted le falta hacer esto y esto y esto. Estoy bajando el sacrificio de Cristo. Sí, y nuevamente vamos a ver, me roba el consuelo. Cuando yo, por cierto, tengo el privilegio de, mañana me voy de viaje, porque voy a ir a un funeral. El funeral es este viernes, tengo el privilegio de predicar para la congregación de una persona muy querida, muy, muy querida. Y tengo la certeza de saber dónde está. No porque la persona era muy querida y porque que era una excelente persona, sino por su confianza en Cristo, porque ella era una creyente. Y como era una creyente, tenemos la certeza de saber dónde está, porque Dios así lo promete. Por lo tanto, nos podemos regocijar
en lo que Cristo logró para esta persona. El servicio que vamos a hacer no es para ella, es para todos nosotros, es para la iglesia, para regocijarnos. Se llama un servicio de santo triunfante. Triunfante, ¿por qué? Porque es a través de lo que hizo Cristo, y santo, porque igual que ustedes y nosotros, ella es una persona que fue limpiada completamente con la sangre de Cristo. Entonces, eso no nos roba, que nadie les robe el consuelo del Evangelio de saber que a todos los que creen en Cristo vivirán para siempre, aunque mueran, y nadie nos puede quitar eso. El legalismo también es un ladrón porque le roba la gloria de Dios que pertenece solamente a Él. Dios hace el 99% del trabajo y yo hago el 1%. Eso no funciona. Dios es 100% responsable por mi salvación. Y cuando entremos en la predestinación van a ver que todo, y por eso nos da gusto, porque yo estoy en paz, porque mi salvación no depende de mí, depende de lo que ya hizo Dios. Dios cuando perdonó los pecados del mundo en la cruz. Rosa. Pastor, yo quería decir algo, o sea, a veces hay personas que cogen la gracia, o sea, como dice que Dios perdona todos los pecados, entonces cogen la gracia para decir, bueno, yo voy a hacer esto y después le pido perdón a Dios, y tienen esa mala costumbre de estar haciendo cosas malas porque dice que Dios me perdona todo. ¿Sí me doy a entender? Excelente, Rosa, por supuesto. Y Y eso se creo que llama, eso no es así tampoco. claro, O sea, coger la gracia como de ya de claro, juego es malo también, pienso yo, pues. claro, No sé Rosa, si y estoy eso, mal. Rosa, no estás mal. De hecho, el apóstol Pablo lo dice, Rosa, es increíble. O sea, nuevamente, recuerda, Rosa, tenemos dos naturalezas, la del hombre nuevo y la del hombre viejo. Muchas veces Dios le va a hablar, cuando Dios le está hablando al hombre nuevo, el viejo está escuchando y va a tratar de tomar ventaja de lo que le están diciendo al hombre nuevo, no al viejo. Entonces tenemos que, cuando eso ocurre, tenemos que darle palo al viejo. Entonces el apóstol Pablo, por ejemplo, donde dice, hay un versículo muy bueno donde dice, donde abundaba el pecado, abunda la gracia. Eso es bellísimo, porque me dice a mí, Rosa, que no importa lo que yo haya hecho, Rosa, en serio. Mi padre me dice a mí que, y yo te digo, por ejemplo, personalmente, yo tuve el privilegio de ir a la cárcel durante muchísimos años. Tuve un ministerio hermosísimo con los presos, con tus hermanos los presos, con mis hermanos los presos. Y teniendo casos, tuve casos allí de asesinato de fuertes. Y esos pecados fueron perdonados en la sangre de Cristo. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Nada, absolutamente nada. Y por eso me regocijo en mi Dios. Ahora, cuando mi naturaleza pecaminosa escucha eso y dice, no importa, es lo que dice el apóstol Pablo, donde hubo el pecado, abunde la gracia. Entonces, ¿qué vamos a decir? Para que abunde la gracia, ¿vamos a seguir pecando? De ninguna manera. Ahí le está hablando a la naturaleza pecaminosa. Entonces, claro, tienes toda la razón. Entonces, pero nos regocijamos completamente en lo que Dios nos dice y estamos atentos para que nuestra naturaleza pecaminosa no tome ventaja. Eso que tú mencionaste ahorita, Rosa, se llama gracia barata. O sea, la gracia de Dios es cierta, pero entonces para Amén, mí amén. la voto porque es barata, no me costó nada, no me importa. No, no, Amén, señor. así. No, señor. Mire el Viernes Santo, mire a Cristo crucificado para que usted vea lo importante, el costo de nuestros pecados, y eso es algo en lo cual nunca debe dejar de afectarme. Pero al mismo Ah, tiempo me regocijo en eso. Gracias, Rosa. Excelente. Caramba. o sea, no, hay una doctrina de ese que salvo siempre salvo. Entonces, ahí es, tú puedes hacer lo que sea, puedes seguir pecando, adulterando, que Dios te perdona todo eso. O sea, no tienen un cambio, si me doy a Sí, entender. sí, ya, y Rosa, nuevamente, son temas importantísimos. Vamos a ver qué dice la Biblia en ese sentido. Y es lo que estaba hablando ahorita. Este, la Biblia a veces parece ser contradictoria, y no lo es, sino que en un momento le habla a tu naturaleza pecaminosa y en otro momento le habla ¿cómo se llama? Al nuevo hombre. Entonces, no Amén, hay que amén. escoger entre uno y el otro, los dos son válidos, pero hay que ver cómo se aplica en el momento determinado. Muy bien. Daniel. Estaba anotando un apunte y me faltó. Cuando yo peco sabiendo que Dios me perdona, usted dijo eso se llama gracia. Gracias ¿Puede barata. terminar? O sea, Gracia. barata. Gracias. Y Daniel, hay versículos muy importantes que nos advierten sobre estas cosas. No se puede. Mira, hay uno, mira, el pecar es inevitable. ¿Eh?
Dios lo dice así, que no es inevitable que vayamos a pecar. Eso no es una licencia para pecar. Eso no es una licencia. Dios nos está diciendo que, bueno, como no puedes dejar de pecar, simplemente peca, ¿no? No, no dice eso. Lo que se está diciendo es que tienes una naturaleza pecaminosa y que te mantengas firme, te alimente lo más que puedas para que peques lo menos posible. Y si, hermanos, les digo estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, tenemos a Jesucristo, nuestro mediador, Salvador. Si decimos que no tenemos pecado, primera de Juan, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Entonces, ahí va a estar todo el tiempo. Cuando yo decido de antemano pecar porque Dios me va a perdonar, eso no es un buen negocio. O sea, ¿por qué? No porque Dios no te pueda pecar, sino porque tu corazón tiene que estar, para que tú tengas que el perdón de Dios, tienes que tener un corazón arrepentido. Ponte de frente al juez y míralo a los ojos, diciéndole que tú verdaderamente estás arrepentido cuando tú de antemano sabías lo que ibas a hacer. Buena suerte. Entonces, no, no funciona de esa forma. Y la Biblia nos advierte. Aquellos que han probado de la gracia de Dios, y eso responde un poquito a lo que estábamos hablando ahorita, y siguen y han desechado, ya no hay sacrificio que quede. Entonces, Dios nos advierte de las dos cosas. No tomamos la gracia de Dios de forma barata. La apreciamos mucho. Le robo la gracia de Dios porque nuevamente, gracias. ¿Sabe alguien cuál es el significado de la palabra gracia? ¿Cuál es? Don de Dios, algo inmerecido. Exacto. Gracias, hermana Rosa. Es un Algo regalo que no. inmerecido, algo que Edison, que nosotros no nos merecemos. Gracias es porque Dios quiere hacerlo, porque Él le provoca y punto. No porque nos lo merezcamos ni nada por el estilo. Dios lo hace por su propio amor hacia nosotros y definitivamente es así. De hecho, es muy bonito. Ustedes ni yo habíamos nacido y ya Dios nos conocía y tenía un plan para nosotros. Solamente me puedo deleitar en ese pensamiento. Gracias, Padre, porque no dependía de Dios. Muy bien. Seguimos. Miren lo que dice, miren porque es importante que lo de la gracia, ¿no? Vamos a ver dos versículos aquí. ¿Quién quiere leerlo? Yo quiero participar. Adelante. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, ¿cómo habría muerto en vano? Gálatas 3:21. Entonces, miren lo importante de no tomarse esto a la ligera. Aunque la ley Dios nos las da para nuestro provecho también, como guía para nosotros, después vamos a hablar de eso en otro de los cursos, pero si yo la utilizo como una escalera para llegar al cielo, en la medida de que yo hago la ley, me voy subiendo peldaños, estoy desechando la gracia de Dios. Si yo pudiera hacer eso, ¿para qué vino mi Señor Jesucristo a sufrir? ¿Para qué murió en la cruz por mí? Si yo pudiese llegar al cielo por mí mismo, tengo que tener muchísimo cuidado, porque una cosa excluye a la otra, o es gracia, o son obras. Y estos son solamente dos ejemplos. ¿Quién quiere? Edison, adelante, léalo para nosotros. Sí, bien, no. Antes de la lectura, disculpa Luis, ¿podría consultar algo? Sí. Cuando hablamos, me está quedando claro, cuando hablamos de legalidad, hablamos de hermanos en Cristo actuando por la ley, así quiero entenderlo. O sea, actuando por la ley en el sentido, Edison, lo que diría es cuando queremos obtener a través de la ley lo que deberíamos obtener a través de la gracia. Te voy a dar otro ejemplo. Fíjate, a ver. Esto nos pasa a todos nosotros, por lo menos aquí en Estados Unidos. La ley dice velocidad máxima 100 kilómetros por hora. Listo. Lo ves en todos lados. Esa es la ley. Normalmente en la autopista, incluyéndome a mí, no vamos a 100, 120, 110, 115. Vamos por encima de la velocidad normal, la mayoría. Algunos no, pero yo soy uno de los que hace eso. Cuando yo voy en la autopista y veo
adelante un carro de policía, ¿qué creen ustedes que hacemos todos, incluyéndome a mí? La velocidad. Uf, uy, enseguida. Bajamos la velocidad porque vemos la ley allí. ¿Por qué? Si no lo bajo y el policía me ve, ¿qué va a pasar? Va a sancionar. Uy, Va a y sancionar. ticket, o sea, me va a poner una multa que me va a costar plata, me va a doler. Eso es la ley. A lo que yo veo al policía, la ley hace el efecto. Me hace bajar la velocidad. Ok. ¿Qué pasa? Todos los que vamos ahí, porque somos todos, tan pronto como el policía se queda allá atrás en el horizonte, ¿qué creen ustedes que pasa cuando después de que bajamos la velocidad? ¿Qué creen ustedes? Subimos la velocidad. Igualito, vamos otra vez a los mismos 125. Eso es legalismo. Cuando yo busco un cambio en mí a través del temor y a través de la ley. Dios no quiere eso, que a través de la ley yo cambie. Dios quiere que yo cambie porque mi corazón está agradecido. Que esté el policía o no, yo lo voy a hacer porque yo te quiero servir, Padre Celestial. Y es un cambio de corazón y el evangelio sí cambia porque cambia mi actitud. Porque yo quiero ahora cambiar, no porque Dios me va a poner un ticket o me va a castigar, sino esta es mi forma de servirte, Padre. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Ayúdame a ser, Señor, yo no quiero pecar más. Yo quiero hacerlo lo mejor posible para brillar para ti, para que otros te conozcan por mi causa, para que otros vean lo que tú has hecho conmigo, para decirles, mira lo que Dios hizo. No soy yo, mira lo que Dios está haciendo. Y lo va a hacer contigo también. Eso es producto del evangelio. Cuando mi corazón cambia por amor. Te la pongo de esta forma también. Le llevas flores a tu esposa. Eso puede ser muy bonito, pero puede ser simplemente por temor, porque ya tú sabes cómo es la mujer, o por amor. Las mismas flores, dos versiones diferentes de cómo utilizar. La ley, el legalismo es el uso de la ley con la intención de obtener cosas que deben obtenerse a través de el evangelio. Entonces, cuando yo hablo de mis buenas obras, son productos, deben ser producto de el evangelio, de mi agradecimiento por Dios y no como un trabajo y no mi obligación. Entonces, y esas son las marcas del legalismo como tal. Espero haber podido responder un poco tu pregunta, Isa. Listo, Luis, voy a hacer la lectura, Gracias, hermano. para seguir en la línea. Uh-huh. No desecho la gracia de Dios. No, el abajo, Edison, ya esta la leyeron, lo leímos. Donde comienza en 8. 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. No por obras, para que nadie se jacte. Bueno, esos son solamente dos de los versículos bien claros, ¿no? Hemos sido salvados a través de la fe, no por obras, muy enfático. Lo primero lo hice y abajo lo vuelve a decir. Rosa. Adelante, Rosa. Tienes que el micrófono apagado. Ahora sí. Sí, una pregunta que tengo, pastor, para que me saque de duda. Si un hermano de la iglesia es servidor en la iglesia, servidor, predica, sirve en la iglesia, ¿cierto? Sí. Y pues de pronto, bueno, en un momento de su vida, pues tuvo una discusión con algún vecino o con cualquier persona y de pronto lo ofendió. O sea, el hermano que es servidor en la iglesia ofendió a esa persona de palabra e incluso hasta le pega. Él tiene que dejar de servir en la iglesia, o sea, tiene que tener una disciplina, ¿sí o no? O eso es legalismo, que lo pongan en disciplina. Nuevamente, es bien complejo porque uno tiene que ver qué hay en el corazón del ser humano, o sea, por qué hace las cosas y nuevamente la disciplina muchísimas veces simplemente ahí, yo hablé hace un ratito que yo tuve el privilegio de ir a la cárcel. Yo he visto las cárceles nombrarlas de dos formas diferentes. Una cárcel se llaman penitenciarías, que son las penitencias. Tú haces una penitencia
tú pagas con la privación de tu salud lo que hiciste, eso es una penitencia. Cuando Dios habla muchísimas veces, no nos dice a nosotros penitencia, nos habla de corrección, una corrección, donde muchísimas veces las cosas que Dios nos pone a nosotros para corregirnos es para que nosotros podamos cambiar y ser mejores hacia adelante. Ahora, en este caso, Rosa, mira, ninguno de nosotros sale a la calle sin estar expuesto al pecado y muchísimas veces nosotros no damos lo mejor de nosotros mismos. No damos. Si yo para servir al Señor o estar en la iglesia no puedo tener ningún mal pensamiento o nada de lo que Dios critique, no entraría nadie. La iglesia no es un club, y entendiendo los términos como se los mencionó usted, no es un club de santos, sino un hospital de pecadores. Y hago la aclaratoria de los términos. Ya les dije a ustedes que ustedes son santos. El término santos en la iglesia significan todos los creyentes, todos aquellos que han limpiado sus pecados en la sangre de Cristo. El apóstol Pablo se refiere a la congregación de Corintios y a todas las demás congregaciones y los saluda como santos. Ustedes son santos, santificados por la palabra, santificados en la sangre, limpiados. Estamos listos para ir al cielo en cualquier momento. Ese es el concepto de santo. Pero al mismo tiempo, no el concepto de santo que manejan muchas iglesias, que son aquellas personas que no rompen un plato. No hay ninguno de nosotros que pueda hacer eso. Todos rompemos la ley porque somos todavía pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, si yo voy a imponer que una persona no puede servir, o sea, porque tuvo un altercado, no sé hasta qué punto lo está haciendo la ley. Yo creo que vale la pena, o sea, es mucho más profundo. Si la persona hizo algo y no está arrepentida, creo que esta persona debería más bien decir, oye, hay un problema con serio en esto porque no hay arrepentimiento. No es exactamente lo que hizo, sino cómo reacciona la persona ante eso. Para eso está Cristo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, es mucho más profundo, Rosa, pero hay que tener cuidado de no poner reglas generales en las cuales, sin ver lo que hay en el corazón de cada persona. Daniel. Le hago la preguntita, sí. Ya. Sí, Rosa, ¿quién estaba hablando? Araceli. Araceli, adelante. Vea, Dios nos habla del perdón, ¿cierto? Que tenemos que perdonar. Sí. Bueno, si una persona no manifiesta y no pide perdón, hay que perdonar. Porque el perdón que no se pide, el perdón que no se pide, o sea, si la persona ni siquiera tiene el deseo. Sí, te respondo rápidamente, nuevamente. Estos son temas importantísimos, pero no, que requieren más tiempo, pero te voy a responder brevemente. Y al terminar la clase, porque creo que muchos de ustedes tienen un tiempo estipulado porque tienen que trabajar, etcétera, yo me puedo quedar con algunos de ustedes si tienen preguntas, ¿ok? ¿Dios nos llama a perdonar siempre? Sí. Sí. ¿Ok? Siempre. El perdón no es simplemente para otra persona, el perdón es para ti, para que tú dices, la venganza es mía, dice el Señor, yo me encargo. Perdona a la otra persona, yo me encargo. Dios no va a dejar el pecado sin pagar. Nosotros siempre perdonamos a la otra persona. Ahora, el anuncio del perdón de Dios es diferente. O sea, yo le puedo decir a alguien, mire, hermano, usted no está arrepentido. En el caso de una persona arrepentida es fácil. La persona se arrepiente, tenemos el privilegio de decirle, mira, en vista de tu arrepentimiento y tu confianza en Cristo, tu pecado, tengo el privilegio de anunciarte que tu pecado ha sido completamente perdonado. Muy fácil, ¿no? Pero estamos hablando del caso de una persona no arrepentida. En el caso de una persona no arrepentida, nosotros lo perdonamos. Yo dejo eso, se lo entrego a Dios, Dios se encarga. Y le digo a la persona, mire, Dios perdona ese pecado, pero usted rechaza su pecado al no arrepentirse. Y arrepentimiento significa dolor por el pecado y confianza en Cristo que Él lo pagó. Y dejar de hacer. Entonces, nosotros, en este caso, tú sencillamente sí, perdona a la persona,
pero no le puedes, o sea, el punto está, si la persona no está arrepentida, no le puedes dejar, no le puedes decir que su pecado no es tomado en cuenta, porque sí es tomado porque él rechaza el perdón de Cristo como tal. Entonces, pero tú perdonas, igual. Ahora, podemos entrar en los matices de, de cuánto puede perdonar a uno, cuánto no, o sea, cómo nos comportamos como seres humanos, eso es otra cosa, y nuevamente es un tema muy amplio que vale la pena que lo estudiemos a profundidad. Daniel. Pastor, bueno, te quería compartir un versículo que habla sobre la ley, pero déjeme dar una opinión, no sé si está bien o está mal, sobre el perdón que está hablando la hermana. Una vez una persona me dijo que Dios nos manda a perdonar, pero después no nos manda o no nos obliga a tener una relación con la persona, una relación de amistad, sentimental. Nuestro deber como cristiano es perdonar, pero no es obligatorio, no es un mandato de Dios tener una relación sentimental, familiar, de amistad con la persona que nos lastimó. Eso solamente No, Daniel, quería estás en lo decir. correcto. Sí, estás muy bien. O sea, Eso nuevamente quería sí. decir. Sí, y está bien, Bien. Daniel. Dios perdona, pero a veces hay consecuencias. O sea, Sí. fíjate lo que pasa con David. O sea, la persona puede, Dios perdona, pero hay consecuencias. Entonces, Amén. y te lo pongo de esta forma, que es la parte de la correccional. Si alguien viene y mata a un ser querido mío o roba o algo, yo pongo la denuncia. Amén. Y la persona puede que se arrepienta, pero va presa. Porque la parte de ir Consecuencia. preso es parte de la corrección y eso no tiene que ver con la falta de eso. Igual, ¿cuántas veces perdonamos? 70 veces 7. Pero y esto en el caso es muy aplicado para el caso de las mujeres. Mi marido viene, no solamente porque hoy en día hay bastantes hombres que reciben un palo de sus mujeres, pero el hombre abusa de ti, te golpea, la mujer siente que debe perdonarlo porque Dios dice que lo perdona y está bien, perdónalo. Te golpea, te golpea, te golpea, siguen en este ciclo de golpear y perdón y perdón y perdón. Eso está mal, eso está muy mal, porque el hecho de que tú lo perdones no significa que tú tienes que permitir que eso ocurra. De hecho, te convierte en un problema al ser alcahuete de la situación y estás poniendo a la otra persona en una posición en la cual le facilitas el seguir pecando. Entonces, nuevamente, tú puedes perdonar, pero te proteges. O sea, Dios, Amén. como dice Daniel. Pero sí, Y eso, sí, eso yo está. y también quería compartir un versículo, me gustaría saber su opinión, pastor, que habla sobre la ley, Gálatas, capítulo 5, versículo 4, dice así, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Correcto. Importante, Daniel, nuevamente fíjate tú, cuando nosotros tratamos de justificarnos ante Dios por la ley, caemos de la gracia. No son compatibles. Por eso es que este curso es tan importante. Este curso es muy importante porque no vamos, o sea, la ley de Dios no es mala para nosotros, pero cuidado cuando tratamos de obtener cosas con la ley que solamente son a través de la gracia de Dios, la votamos. Y Dios no quiere eso. Ni siquiera, no, bueno, 99% Dios, yo uno, ese 1% no vale. Vota a Dios como está. Entonces, son diferentes. Tenemos que mantenerlos, como dice aquí. Esto lo voy a leer yo. Pero aún si nosotros mismos, está hablando el apóstol Pablo, y él y todos los apóstoles, o un ángel del cielo, quien sea que se aparezca, les anunciaron un evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema o sea condenado. Como ya le hemos dicho, ahora lo vuelvo a repetir. Es tan importante que lo hice 2 veces. Si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, que sea condenado. Sea quien sea. Hermanos, si yo les digo a ustedes que la gracia de Dios no es suficiente para su perdón, eso me condena. Sea quien sea, digo a ustedes que el sacrificio de Cristo no es suficiente, eso es antibíblico, eso es anticristiano, la persona merece la condenación de Dios. Cuidado con eso. Entonces, mantengámonos en lo que dice la Biblia. La única fuente de información sobre Dios es la Biblia. No hay nada, no hay nada fuera de eso. Esa es la norma que regula todas las cosas, lo que ahí nos medimos todos. Juan, creo que este viene para acá. Vamos a profundizar, vamos a hacer la aplicación ahorita. Algunas iglesias prohíben vamos a aplicarlo en esto, vamos a tratar de hacer esto en 10 minutos, esto es polémico, pero vamos a ver nuevamente qué es lo que Dios dice en su palabra para que lo sepamos manejar.
Algunas iglesias prohíben cualquier tipo de alcohol, ya que podría tentar a alguien a la borrachera, pero, a ser un alcohólico. Hacen referencia al Padre Nuestro, por ejemplo, cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación. ¿Cómo responderíamos ustedes ante este peligro, este pensamiento? Y pongámosles algo más, la Biblia es bien clara, bien clara, sobre el abuso del alcohol, las borracheras, amantes del vino. Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Muy claro. Entonces, ahora, ¿qué hablamos sobre la prohibición de cualquier tipo de alcohol? Sí, no, es legalismo, no es legalismo. Si yo le digo a ustedes que es totalmente prohibido tomar algo de alcohol, ¿eso es legalista o no? Daniel, Sí, para mí sí. La iglesia que te prohíbe tomar 100% de alcohol es legalista. Ok. Y Daniel, como esto es bien polémico igual, si tienes algún, ¿cómo se llama?, versículo que soporte la opinión, es lo que queremos buscar, ¿ok? Entonces, no sé si te acuerdes, por ejemplo. Porque no me acuerdo específicamente, pero sí Pablo le dice a Timoteo, le recomienda, porque Timoteo tenía problemas estomacales y le recomienda que tome un poquito de alcohol. Creo que vamos, ya va, creo que viene aquí, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a hablar de eso, ahí está. Pero muy bien, excelente. Eso es lo que vamos a hacer. Queremos ver o sea, todo la palabra de Dios para saber que, hermana, cuéntenos, ¿tiene algún ejemplo? ¿Quiere decirnos qué opina usted? Hablen cerca del teléfono para que pueda ver. Omaira. Los borrachos no llegarán al reino de los cielos. Pero, ¿sí me escucha bien? ¿Aló? Sí, Omaira, la estoy escuchando. Por favor, hable cerca del teléfono. Sí, pero no dice que no debemos tomar, bueno, pero en el caso mío, yo nunca en mi vida, ni cuando no era cristiana, he tomado. Pero hay personas que son caras y no se entienden. Omaira, voy a repetir lo que escuché porque se escucha muy difícil el audio. Pero le escuché que me decía que hay personas que tienen problemas con eso y de eso lo voy a atacar ahorita. Porque nuevamente todo depende de a quién yo se lo estoy diciendo y por qué se lo estoy diciendo, puede ser legalista o no. Yo lo voy a tocar. Edison. Ya es como que cada quien debe tener su propia conciencia. No sé si ya tú estás muy dado que si te tomas una copita tienes que seguir, entonces mejor es no. Excelente, Omaira. Ese es el ejemplo que voy a utilizar. Yo creo que tengo mejor audio que la mayoría de mis hermanos y por lo tanto yo voy a repetir lo que usted está diciendo. Deme un segundo para hablar de eso porque sí les puedo escuchar. Y es exactamente el caso que voy a sacar aquí al grupo. Edison. Sí, mira, si bien es cierto, está planteado ahí, digamos, algunas prohibiciones, pero personalmente yo soy abstemio. He tenido problemas con la droga. Si me tomo un vinito, lo quiero. Se despierte, viejo hombre. Entonces yo por una cuestión de salud espiritual no lo hago. Y eso me hace sentir muy bien. Excelente, Edison. Muy bien. Gracias, Edison, por compartir eso. De hecho, nuevamente, todo esto nos enriquece a todos para que tengamos una actitud correcta sobre lo que es el legalismo. Nuevamente, vamos a ver que lo que está diciendo Edison no es legalista. Y vamos a ver por qué, siempre y cuando se haga en la forma adecuada. O sea, el caso, y hablemos también de lo que hablaba Omaira. ¿Okay? Bueno, vamos a ver primero de dónde podemos nosotros ver si la Biblia prohíbe el consumo de alcohol. Y vamos a ir un poquitico más atrás, porque puse la lámina donde no era, pero estaba aquí. Y vemos aquí dos casos. Juan 2, 1 al 11. ¿Alguien saben qué hay en Juan 2, del 1 al 11? Es el primer milagro de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, fíjense cuando me complico yo muchísimo la vida, cuando yo empiezo a poner normas que la Biblia no dice y hago cosas
que no deben ser. Si yo digo que el beber vino o alcohol es pecado, estoy convirtiendo a Jesucristo en un pecador. Estoy convirtiendo a Jesucristo en una persona que tienta y que hace pecar a los demás, y ese no es mi Jesucristo. El primer, ¿cómo se llama? Milagro de Jesucristo en las bodas de Caná fue proveer para la boda abundante vino, abundante, del mejor, no con la intención que la gente se emborrachara. Es una responsabilidad de cada quien, ¿ok? Dios provee todo en abundancia. Es nuestra responsabilidad que lo hagamos de la forma correcta. Podemos hablar del vino, pero también la comida, y podemos hablar de otras cosas con las cuales siempre podemos abusar de muchas cosas que Dios nos da en abundancia. El problema no es lo que Dios nos da, es lo que nosotros utilizamos. Entonces en Juan 2, 1 al 11, él habla de cómo él transforma el agua en vino y lo ofrece para la boda, para el deleite de todas las personas. No hay, algunos sitios dicen, no, que eso era jugo de uvas, no puede ser jugo de uvas, no hay refrigeración. En esos entonces, en el tiempo, tenía que haber sido, la palabra en griego es oinos, es muy específica para el vino. En ciertos sitios se habla del fruto de la vid, hay un poquito más de espacio, pero en general aquí no. El contexto nos dice que es vino. El hombre el organizador dice, oye, la gente normalmente saca el vino más caro primero, y cuando la gente ha bebido mucho, que ya no puede discernir por el efecto del alcohol, le sacan el vino barato, todas cosas que reconocemos hoy en día en nuestra sociedad. Estamos hablando de vino como tal. Cristo y los salmos, en que la copa regocija de vino, la misma palabra en la cual se usa como bendición o como regalo de Dios, también se usa como advertencia. Cuidado con los amantes del vino, la misma palabra. Entonces, Dios no prohíbe el uso. Y como decía Daniel, que no lo dice Daniel, sino lo dice el apóstol Pablo, inclusive le recomienda a Timoteo, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. En los salmos vamos a encontrar al rey David que pidiéndole a Dios que nuestra copa rebose de vino. En las santas, ¿cómo se llaman? En la Santa Cena Jesús utilizó el vino también, y en las bodas del Cordero Dios nos dice que vamos a disfrutar también. Anyway, el punto está en que Dios no prohíbe el uso. Lo que Dios prohíbe clarísimamente es el abuso. Entonces, ¿qué es el abuso? Ahora aquí también, nuevamente, recuerden que tenemos un hombre nuevo, un hombre viejo. Y como me decía el hermano, y aquí creo que fue Edison que dijo que él no lo toma para yo le digo, está muy bien, porque eso es una decisión personal que le está tomando. Y está muy bien. Sería legalismo cuando yo quiero exportar eso y decirle todo el mundo está mal porque no lo hace, eso es legalismo. Yo digo, mira, yo me siento bien así. A mí una persona me preguntó, pastor, bueno, yo estoy viendo los versículos, ¿significa entonces que puedo tomar? Yo le digo, ya va, espérate un momentico. La Biblia te dice que lo puedes hacer, sin embargo no está diciendo que lo hagas. Si tú quieres hacerlo es algo, pero ten cuidado porque realmente puedes abusar de eso. Pero es igual como lo hacemos con el azúcar. El alcohol es un poquito más, mucho más adictivo, muy fuerte. Hay que tener cuidado. ¿Cuándo puede ser? ¿Cuándo yo le puedo decir a alguien, porque se los he dicho, le he dicho a alguien, mire hermano, si usted se toma una copa de alcohol es pecado? ¿Cómo eso no es una contradicción con lo que estoy diciendo en este momento? Por la persona a la que se lo estoy diciendo. Si hay una persona que no puede, como decía la hermana, tomarse una copa porque se toma 2, 3, 4, 5 y no para, en otras palabras, personas con problemas, personas alcohólicas, para esa persona, aunque sea una copa, es pecado, porque sabe que está abriendo la puerta y se va en picada y no está bien. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Las palabras, quita todo allí. O Mayra, pon creo que tienes que poner el micrófono en mute. Para, ya lo pongo aquí. Hermano, le habla Sara. Fíjese que Jesús hizo el vino, pero él no tomó vino. ¿Cómo sabe que no lo tomó, Sara? Porque en la Biblia no lo dice. Sara, cuando estaban todos allí, muchísimas veces
La Biblia nos dice que Él preparó vino para todos. Y, o sea, ¿y cuál es el punto de que Dios no, si Dios se lo da a los demás, entonces ¿para qué lo puso? O sea, el hecho es que Cristo O estaba sea, él sí lo tomó cuando hizo la Santa Cena. correcto. Pero nuevamente, Sara, el Señor tuvo compasión de los casados y les dio les dio vino para que lo disfrutaran como parte de la celebración. Lo que no estaba haciendo Jesús era incentivar a la borrachera porque eso no es lo que le está haciendo. Eso es una responsabilidad de cada quien. Nuevamente, el uso no quita, el abuso, perdón, no quita el uso. Mire, se lo pongo de esta forma también, Sara. Ustedes y yo estamos disfrutando ahorita de la tecnología, estamos disfrutando de la computadora y del teléfono. Si nosotros no somos cuidadosos con la tecnología, podemos abusar de ella. Fácilmente, cada uno de nosotros, por ejemplo, podemos ir y ver pornografía en nuestro teléfono. Eso es un abuso de la tecnología, es un abuso de lo que Dios nos está dando. Sin embargo, Dios no nos prohíbe a nosotros que la utilicemos, sino que no abusemos de ella. Entonces, en este caso vemos nuevamente no voy a contradecir lo que Dios está diciendo, no puedo añadir nada más de lo que Dios está pidiendo. Si lo hago, me convierto como los fariseos. Los fariseos empezaron a añadir más y más leyes con la intención de proteger las leyes, pero los llevaron a meterse en muchos problemas que Dios no quiso y por lo tanto al final del día simplemente lleva a la confianza en la persona. Ni quito ni pongo, dejo las cosas como están. Entonces, nuevamente, el problema no es el uso, sino siempre es el abuso. Y el abuso no es cuando una persona, por ejemplo, está completamente borracha. Eso, por supuesto, es abuso, pero el abuso comienza muchísimo antes. Si tienes problemas, una copa puede ser abuso. 2, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay tablas. Yo me puedo sentir muy bien, pero una persona como yo, con mi tamaño, si yo me tomo 2 cervezas seguidas y salgo en mi carro, estoy abusando. Y estaría rompiendo la ley de Dios y la ley de los hombres y me ganaría un ticket y probablemente hasta la cárcel. Entonces, el abuso no es simplemente cuando yo no puedo caminar, sino que comienza muchísimo antes, cuando estoy cuando pierdo el juicio. Cada persona tiene que saber y conocerse y nuevamente tener mucho cuidado. Pero igual, Dios nos da a nosotros, por ejemplo, cosas como el azúcar. El azúcar es parte de los alimentos que consumimos. No abuse de eso. ¿Por qué? Porque le va a hacer daño y está dañando su cuerpo. La grasa, todas esas cosas también. Podemos usarlo, pero no lo podemos abusar. Esto forma parte de lo mismo y tenemos que tener cuidado. Sin embargo, como nuestras sociedades, a nuestra cultura latinoamericana tiene un problema que incentiva el abuso. Nosotros celebramos el abuso. Las canciones y todo hablan de los abusos y las ponen como si fuese la gran cosa y tenemos que tener cuidado con eso. Muy bien. Pastor, mil disculpas, sí. tengo que abandonar porque me tengo que ir a laborar. Gracias, hermano. Ya estamos terminando. Si quiere nada más, métase después para que vea el final, ¿ok? Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguna otra aporte aquí? Rosa. No, pastor, lo que quería decirle era que como tiene el micrófono abierto, entonces lo que usted estaba hablando no se escuchaba claro ya, porque se oye la bulla que tienen allá en los hermanos que están ahí, eso que quería decir. Gracias, corazón. Perdón. No estoy seguro si sea la mía, porque probablemente yo también estaba escuchando, pero creo que es de otro micrófono que estaba abierto. Pero sí, voy a estar pendiente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces el abuso no prohíbe el uso. O sea, Dios nos ha dicho que utilicemos las cosas, pero lo utilicemos de forma que sea beneficiosa para nosotros. Igual, como dice el hermano, bueno, pastor, entonces puedo ver. Si puedes, ¿tienes que hacerlo? No necesariamente. O sea, no tienes por qué hacerlo. Si te has mantenido así, ¿por qué no seguir así? O sea, no es que ahora tienes que ir a hacer eso, no. Muchas veces pone en peligro la salvación cuando utilizamos la ley. ¿Por qué? Porque nuevamente yo soy mejor. ¿Cuándo soy legalista? Cuando yo soy mejor que todos ustedes porque yo no veo y ustedes sí. Estoy siendo legalista y estoy basándome en mí, en lo que hago, mal hecho.
Nuevamente, yo puedo dejar de hacerlo y eso es para mí, yo me siento bien así y ya está. En muchas iglesias son selectivas en lo que prohíben. O sea, bueno, no se puede consumir nada de alcohol, pero no prohíben otras cosas. No prohíben, por ejemplo, el exceso de consumo de comida, no prohíben la computadora cuando se usa para otras cosas. En fin, son muy selectivos con unas cosas y con otras no. Y por un final, el legalismo es atractivo. ¿Por qué esto es tan difícil? Porque nuevamente a mí me gusta pensar que yo lo logré, o sea, que yo me merezco esto porque yo hice mi parte y yo soy mi propio salvador. Entonces, en el fondo, eso es lo que quiere el hombre pecaminoso, que quiere darse la gloria a sí mismo y no recibir lo que Cristo ha ganado de forma gratuita. Bueno, nosotros, esto es algo, nuevamente, lo ponemos aquí porque es algo que tenemos que estar revisándonos permanentemente. Yo todos los días quiero ser mejor, pero quiero ser mejor por lo que Cristo ha hecho por mí y darle gracias a Él. Pero nuevamente todos los días tengo que revisar. Si hay algo de lo que tenemos aquí, esperemos que no. Pero contamos con que cada uno, hierro pule hierro. Ustedes me pulen a mí, yo los pulo a ustedes. O sea, con la palabra de Dios nos animamos los unos a los otros para el beneficio de cada uno. Y nuevamente, como la actitud que queremos que ustedes tengan es la de la congregación de Berea, que el apóstol Pablo predicaba la palabra y la congregación verificaba lo que el apóstol decía en la palabra de Dios. Que no por desconfianza, sino por amor a la palabra y por amor. Entonces, ustedes tienen también ese trabajo. Esperamos que no, pero queremos que ustedes nuevamente hierro pule hierro, nos puedan dar su feedback. Y por eso los animo a que hagan las preguntas difíciles, porque si no las hacemos aquí, nos las van a hacer en la calle y tenemos que estar preparados para responder de la mejor forma posible. Dos sencillas verdades que nos mantendrán alejados del legalismo. Uno, las buenas obras son frutos de fe, no la causa del perdón. Dios no me perdonó porque soy buena gente y porque hice buenas obras. No, ya lo hizo en la cruz, lo hizo hace mucho tiempo antes de que yo naciera. Mi forma de decir al Señor gracias es diciéndole, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que hago por ti? Dame la oportunidad. Él me escogió de antemano para esas buenas obras. Entonces son frutos de fe. Y la fe siempre produce frutos. Lutero lo puso de esta forma, muy bueno. Solo la fe salva. No hay otra. Solo fe. Solo la fe salva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Clarísimo? Ok. La segunda parte dice, pero la fe nunca está sola. La fe siempre produce fruto. Yo soy como un árbol de manzanas, yo doy manzanas naturalmente. Eso va a ser algo que no puedo evitar porque fueron frutos del Espíritu trabajando en mí. Si yo estoy viendo que mi vida está desastrosa y que no estoy produciendo frutos, tengo que revisar no los frutos, sino mi fe. ¿Qué está pasando con mi fe? Que no estoy haciendo nada. ¿Qué está pasando con mi fe? Que no estoy en tono con lo que Dios quiere de mí. Recordando que gracia significa un favor inmerecida. Entonces, no hago nada para caerle bien a Dios, sino porque ya soy su hijo, porque ya por todo lo que ha hecho por mí. Entonces, esas son cosas que me van a mantener ahí. Perfecto, llegamos al final. Vamos entonces a cerrar una oración. Hoy nos pasamos bastante, pero es la primera clase. Pero bueno, sé que hay muchísimas preguntas. Si alguien quiere quedarse con alguna otra pregunta, yo me voy a quedar aquí un ratico más. Pero voy a terminar la clase para que los que quieran ver la clase de una vez lo puedan tener. Paramos la clase aquí